RTP. 9:17. Está con nosotros Alex Javier Suárez Garcés, abogado y delegado de protección de datos personales. Con él hablaremos sobre la protección e importancia de los datos personales para el ciudadano. Abogado Suárez, bienvenido a la mañana en RTP, lo escuchamos. Muy buenos días con todos. Les agradezco la oportunidad de hablar de este tema que hoy por hoy está en boga, ¿no es cierto? Sí que sí. Sí, Me han pedido un poquito, sí. voy a contar de qué se trata. sí. Los datos personales debemos de entender que es cualquier información que hace identificable a una persona natural, ¿ya? Entonces, esto no es algo que empezó en Ecuador recién y que nosotros nos hemos inventado, sino que es una ola que viene desde mucho antes, especialmente desde Europa, y que nosotros nos hemos tenido que subir para poder tratar relaciones comerciales con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, el Estado ecuatoriano emitió en el 2021 la Ley de Protección de Datos Personales, dio un plazo hasta el 2023 para que se empiece a implementar, pero la verdad no hubo mucha acogida. Hasta el 2024 que se nombra el Superintendente de Protección de Datos Personales, el doctor Fabricio Peralta Díaz, y ahora la superintendencia ya está emitiendo normativa secundaria para aplicar de mejor manera la norma, Mi ¿no? estimado, Y ya empezar. abogado Suárez, Claro, dígame. sin querer interrumpirlo porque sería interesante ahondar en esa normativa que emiten. Lo tuve en un set de televisión al doctor Peralta, me parece un gran jurista y hace su mejor esfuerzo como superintendente, pero reconoció él que tiene solamente, si mal no recuerdo, y si me equivoco será por muy poco, 9 funcionarios en superintendencia. Yo hacía de buen ánimo, con ánimo de reclamo, en una época acá en la radio, el chiste de que era el doctor Peralta, el secretario, chofer y 2 gatos. Y parece que no estamos muy lejos. Entonces, no se va muy lejos. Me parece que son 33 personas Okay, o algo por el estilo, pero incluido todo el personal, ¿no? Entonces, hace falta, ¿qué tanto hace falta en su opinión? ¿Qué tanto en presupuesto, en gente, en tecnología necesita esa superintendencia para dar su mejor trabajo? Yo creo que sí necesita más apoyo, ¿sí? Porque Ecuador o el Estado no debería meterse a regular cosas y dejarlo a medio camino la regulación. Entonces, estamos emitiendo excelentes normas. Yo creo que el trabajo que está haciendo la superintendencia es muy bueno, pero yo creo que estamos pecando en que no estamos controlando el cumplimiento de esas normas excelentes que estamos emitiendo. Entonces, la norma que no se cumple es una norma inútil. Y yo creo que por ahí vamos. Y yo creo que la superintendencia sí necesita un poquito más de apoyo estatal. Creo que necesita desde las cabezas del gobierno un poco más de apoyo hacia abajo en el tema de protección de datos, porque siento que la superintendencia es una isla que está tratando de impulsar el tema de protección de datos, pero a nivel estatal o a nivel país todavía no llegamos a entender la importancia del tema. Por ejemplo, sí, doctor Suárez, un gusto saludarlo desde acá, desde Guayaquil. Gracias. El tema y un poco para que nuestra audiencia, porque queríamos que esta primera participación sea lo más aterrizada a la audiencia. Sí. Esta protección de datos, ¿no? Debería, para que sea concreta, se pueda sentir, ¿no? Que el ciudadano, por ejemplo, yo estoy adeudando un valor a una tarjeta o el banco me llama para ofrecerme un servicio que yo no quiero, que yo no necesito, ¿no? Y ya le digo al señor una vez, no me llame, yo no necesito. Y ya le digo 2 veces, me llaman a las 7 de la mañana, me llaman a las 9, me llaman a la... ¿Cómo uno puede defenderse? ¿Cómo uno puede definitivamente reclamar sus derechos a través de esta protección? Ya, un gusto, David. Excelente pregunta. Dentro del tema de protección de datos, como les había dicho, los datos personales son los de personas naturales y justamente es lo que se busca defender.
Y dentro de la ley y la normativa se establecen derechos que tenemos todos los ciudadanos, las personas naturales. Y justamente tenemos el derecho a que no nos atosiguen con estas llamadas, ¿ya? El empresario también tiene por su lado el derecho a llevar a cabo su actividad comercial, pero esa actividad comercial no es ilimitada, no puede hacerlo sin ningún control. Entonces, como personas naturales tenemos ciertos derechos. Dentro de eso tenemos el derecho a oponernos al tratamiento de nuestros datos personales. Entonces, cuando a nosotros nos llaman, nosotros tenemos el derecho de pedir, primero, tenemos el derecho de saber cómo consiguieron nuestra información. Segundo, qué información tienen, ¿sí? Uno de los derechos que está establecido en la norma es el limitar el tratamiento de nuestros datos o incluso oponerse al tratamiento de los datos. Normalmente, para que una empresa, ya sea para hacer marketing o para hacer cobranzas, debería tener nuestro consentimiento. En algún punto lo debieron haber recabado para que nosotros, para poder llamarnos a hacer tanto el marketing como la cobranza. Entonces, esa sería la idea. Nosotros tenemos el derecho al momento que nos llaman, sí, muy buenas, muchas gracias. Primero quiero saber quién es el responsable la empresa que me está contactando. Segundo, quisiera saber qué datos míos tienen y para qué los están utilizando. Y si es que es el caso y no queremos que nos llamen, podemos decir, por favor, no me llamen. En el caso de las cobranzas, es un poquito diferente. Ahí tenemos el derecho a que no nos atosiguen, a que no llamen a terceros y expongan nuestras deudas, pero el comerciante sí tiene el derecho a llamarnos a gestionar el cobro, ¿no? Entonces, ahí están más o menos delimitados nuestros derechos respecto a las llamadas, que es normalmente lo que más nos preocupa. Pero realmente, ¿cuál sería la autoridad en este momento que tiene que velar por el cumplimiento de la ley de protección de datos personales? Tenemos la superintendencia y hay procedimientos para nosotros presentar denuncias por el maltrato de nuestros datos personales ante la superintendencia. La superintendencia incluso en su página web tiene un canal de denuncias donde nosotros, cualquier persona, puede llevar su denuncia respecto al tratamiento de sus datos y presentar su queja, ¿no es cierto? Pero si es que, por ejemplo, son llamadas de cobranzas de un banco, tenemos también la superintendencia de bancos. Y si es que es una cooperativa, tenemos la superintendencia. Pero la superintendencia de protección de datos es la que es la específica para el tema de datos personales cuando están siendo mal utilizados. Muy bien, siendo 9:25. Para concluir rápidamente, alguna recomendación para nuestros radioescuchas, ¿no? En términos prácticos, ¿cuáles son buenas formas de cuidarse en la protección de datos personales cuando lidian con una empresa como consumidor o como empresario, incluso como trabajador? Siempre, excelente pregunta, siempre hay que ver para qué se van a utilizar nuestros datos. Tenemos que saber eso, indagar un poquito en para qué se van a utilizar. En el caso de los trabajadores, el empleador tiene una justificación que es el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces, como trabajador, tenemos el derecho a que no se exceda en ese tratamiento, ¿no es cierto? Como persona natural que está entrando a una relación comercial, lo que deberíamos fijarnos, y muchas veces pasamos por alto esa cláusula, ahora existe la obligación de que en todos los contratos hayan cláusulas sobre protección de datos personales. Tenemos que, como personas naturales, en cualquier momento, incluso como empresarios, cuando negociamos con otra empresa, revisar la cláusula de datos personales y ver a qué nos estamos comprometiendo como empresarios. Por ejemplo, muchas veces pasamos por alto las obligaciones a las que nos estamos metiendo, como cuidar datos, mantener medidas de seguridad adecuadas y como personas naturales, revisar para qué van a utilizar nuestros datos, a quién pueden compartir esos datos, porque los datos pueden compartirse entre empresas. Y si nosotros firmamos y autorizamos eso, después no podemos quejarnos que nos estén llamando a ofrecer viajes, a ofrecer tarjetas de crédito o lo que sea. Muy bien. 9:27. Doctor, le agradecemos mucho su compañía por la vía telemática esta mañana. Le deseamos que tenga un muy buen día en el resto de la jornada y esperamos poder conversar con usted más a profundidad en otra ocasión.
Excelente. Muchísimas gracias. A las órdenes. Muchas gracias, Alex. Un gusto saludarte.